baby, junior, adolescente, adulto mayor, no sé. Eso depende, eso no depende de la edad cronológica, por si acaso. O sea, en petróleo la edad cronológica no es sinónimo de tamaño, sino depende de la actividad. Y yo creo que había un elemento importante, que era la cantidad de líneas sísmicas, los sitios donde estaba operando. Y que es bien importante preguntarse, de todas estas empresas que hoy día operan en el Perú, hay 52 empresas operando en el Perú, excluiremos pues 7, 8 grandes y preguntémonos por la diferencia de qué tamaño son, si son baby, junior, adolescentes o adultos mayores o adultos contemporáneos, como quiera. Entonces, yo creo que es una visión particular del congresista, señor presidente, a través de suyo, de que no le gusta la empresa y está bien, es su preferencia. Yo no puedo ir contra las preferencias, pero contra los hechos objetivos, los hechos matemáticos, la participación en mercados relevantes creo que es bien importante. Y eso nosotros estamos convencidos que es así. Pero por otro lado, dice que las cifras que se han exhibido acá coinciden con lo que dice Rómulo. Así dice, lo estoy citando, señor presidente, al señor Víctor Endereza García Belaúnde. No coincide con lo que dice el señor Rómulo León Alegría. Ya la misma gente de Perú Petro desvirtuó todas las cifras que Rómulo León Alegría había mencionado. Ni una de esas cifras coincide con los valores patrimoniales o con los activos o con la caja. Ninguna. Eso ha sido expresado acá. De repente el congresista llegó tarde. ¿Una interrupción, señor presidente? Señor presidente, los señores que han estado presentes acá hablaban de un patrimonio de 12.068.000. Acá Rómulo León dice que el patrimonio es 11 millones. Bueno, hay una pequeña diferencia. Hay diferencia. El primer reconocimiento de diferencia. Matemática es matemática, números son números. Sí, señor presidente, pero 11 millones de patrimonio pero es vamos a una cantidad no pequeñísima, diálogo, señor presidente. Andrés, por favor, vamos avanzando. Pero sigamos, la idea no es hacer acá polémica sin sustancia. Y una de las cosas dice que Petroperú es una isla, que se votó una ley 5 días antes que el gobierno tomara el mando, el gobierno del presidente García. Esta ley se debatió años, y yo creo que le devolvió a Petroperú una facilidad que hoy día no tendría, facilidad de entrar a la etapa exploratoria, y que lamentablemente, por no lo haber tenido en los últimos años, pasa lo que hoy ocurre, pues. Todo el mundo pregunta y dice, ¿por qué el combustible es tan caro? Porque simplemente tiene que comprar crudo en el mercado local e internacional a precio internacional porque no tiene propia producción. ¿Cuál es la aspiración? Lo que hacen las empresas grandes, pues el subsidio cruzado sobre su propio crudo. ¿Y cuál es la aspiración? Tenerlo. Si no arriesgo nada, lo arriesga el socio y afianza el compromiso de riesgo, ¿por qué negarlo? Ese es el raciocinio. Así que aquí no ha habido... Una pequeña introducción para precisar solamente, ¿no? En la ley que hago yo mención, efectivamente, desde el año 2012 se venía discutiendo, pero lo que se introduce a última hora son dos disposiciones complementarias. Una, que se excluye a Petroperú del SNIP, y dos, que se excluye a Petroperú de Consucode. Se le da un silencio positivo de 30 días. O sea, estas dos disposiciones transitorias se introducen en el mismo día del debate. Que es corregido después, que es importante hacer el seguimiento legislativo, esté en Consucode, y es bueno leer los periódicos para saber que Petroperú tiene un reglamento exprofeso de Consucode, que cuando el señor Ricardo Salazar era presidente de Consucode, me encargué yo de dar una conferencia pública y decir, acá está el reglamento de Petroperú y Consucode. Está en el peruano, por si acaso. Hay un compendio muy importante que dice el compendio de las normas legales, de repente hay que adquirirlo para leerlo. Señor presidente, yo no acepto, que el señor Gutiérrez venga acá con esta patanería. Acá en la segunda disposición complementaria dice lo mismo. La adquisición y contratación de Perú se rigen por su propio reglamento. Yo no he dicho lo contrario, señor presidente. Bueno, propuesto por su directorio y aprobado por Consucode en un plazo máximo de 30 días. Así que yo le pido al señor Gutiérrez que los comentarios... Le pido al señor Gutiérrez que se limite a las preguntas y Víctor Andrés también tratemos de mantenernos en el tema, pues. Por mi parte, señor presidente, con todo gusto. A veces la exaltación lleva a estos estados, pero perfecto, el tema de fondo es el tema de fondo, pero me ratifico. Petroperú tiene un reglamento de Consucode aprobado, que ha sido publicado en el peruano. No es una invención, ni es un adjetivo mío, es una realidad. Por otro lado, voy a agregar algo más que el congresista había referido, que se excluyó la ley de endeudamiento. Efectivamente, esa ley lo excluye la ley de endeudamiento, pero en el año 2006
en la aprobación del presupuesto general de la República para el año 2007 nuevamente lo incluye. O sea que ese régimen de sección pues ya no lo tiene, ¿no? Y es más, la ley original decía que si es que no necesitaba aval del Estado, no necesitaba pedir permiso al Ministerio de Economía y Finanzas. Pero la ley de endeudamiento y presupuesto general de la República del año 2006 lo remite y le dice, señor, se endeude con garantía o no, tiene que tener una resolución ministerial de Economía y Finanzas. Eso es una realidad y eso es importante precisar, porque no es un estado de excepción, hay Consucode, hay Contraloría, hay fiscalización, y eso es lo que quería desvirtuar. Más bien, mi disculpa si es que me he excedido, pero es el ánimo y el énfasis que le pongo a los temas. Pero quería seguir al otro tema que hizo referencia, sobre la Ley de Gestión de Intereses Públicos, que tengo entendido que no ha sido reglamentada. El señor Rómulo León, cuando se presentaba, yo voy a describir acá antes que me lo pregunten, cómo aparece el señor Rómulo León, el señor Canán en el escenario con Petroperú, que es muy importante. El señor Fortunato Canán preside una delegación de empresarios dominicanos, viene al Perú, y luego que de esa visita de empresarios dominicanos, pues solicita reunión en Petroperú. Y se presenta él con el señor Rómulo León. No es que Rómulo León lleva a Fortunato Canán, sino todo lo contrario. Y un poco recordando y precisando lo que dijo el ingeniero Saba, que ya se fue. La primera reunión que hice hacia enero, febrero, no preciso exactamente si fue enero o febrero, del señor Fortunato Canán con el señor Rómulo León, lo que plantean no es un tema de exploración petrolera, lo que plantean es una tecnología para convertir el crudo pesado en crudo ligero. Pero yo sí me acuerdo, anoto los temas. Y esa tecnología la desarrolló una empresa japonesa que se llama Kurata. Y nos los plantea. ¿Por qué? Porque en ese momento no estábamos preocupados en procesar crudo pesado para que fuera ligero, que son los objetivos de Talara. Pero cuando comenzamos a indagar, esto era una tecnología en estudio, entonces no podíamos concluir nada. Y él hablaba allí de las inversiones de $3.000 millones que hizo alusión el ingeniero Daniel Saba. Posteriormente, retorna el señor Fortunato Canán, nuevamente con Rómulo León, pero aparece otro personaje más, porque aquí yo voy a hacer honor a la verdad y voy a decir todo lo que ha ocurrido. Y aparece con un señor que se apellida Díaz Lugo, un señor de nacionalidad mexicana. El señor Díaz Lugo, que aparece ya con Fortunato Canán y Rómulo León Alegría, era el representante de Discover para Latinoamérica. Y entonces hablan de áreas exploratorios. Y si ven con agudeza uno de los audios, dice, porque ya hablé con Gutiérrez que Petroperú tiene unos intereses en unos lotes. Efectivamente, cuando vinieron a Petroperú y nos dicen una posibilidad de asociación, le decimos, mira, en primer lugar Petroperú sí tiene que ir asociado y nosotros nuestra primera opción es Petrobras, con el cual ya tenemos un acuerdo. Y en uno de los audios aparece eso. ¿Y qué ocurre? Le decimos, pero ojo, lo que tiene que venir aquí es una empresa petrolera, con experiencia en exploración y calificarse en Perú Petro. En ese escenario está Rómulo León, está el señor Díaz Lugo y está el señor Fortunato Canán, con cargo a traer la empresa petrolera. Y luego viene la empresa petrolera, pero y desaparece el señor Canán. Y de ahí para adelante lo que aparece es el señor Jostein Kagerstad, que era el presidente de la empresa, viene el señor Morten, que era el abogado de la empresa, dos geólogos noruegos que yo no recuerdo su nombre, el señor Díaz Lugo, y el señor Rómulo León Alegría, y aparece el doctor Arias Schereiber. Ese es el grupo que aparece. Entonces, ¿cuáles eran los actores? Este es un tema técnico, muy técnico para hablar. Y entonces, en Petroperú, el directorio, yo soy presidente de directorio, no soy presidente ejecutivo, entonces damos lineamientos. El lineamiento general es vamos a participar en exploración y no nos queda otra cosa que ir asociados por las razones que ya he expuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Le decimos, tiene que calificarse usted en Perú Petro. Y la posición del señor Rómulo León era acompañándolo, no podía intervenir en el debate por un tema muy técnico. Y la posición del señor Arias Schereiber era similar. Pero le habían dado el cargo de representante legal y mandatario, así aparecen sus documentos. Y entonces, de allí para adelante, las reuniones de decisión aparecieron los señores de Discover, su presidente, el señor Jostein Kagerstad, su abogado, el señor Morten, sus dos geólogos, y venían acompañando a estos dos señores y ocasionalmente el señor Díaz Lugo, que era el representante para Latinoamérica. Y así es que se desarrolla. Para resumir, hacer la corta la historia, se les envía a Perú Petro, viene la calificación,
de allá un poco de preferencias o no de la empresa, pero cumplió los requisitos de calificación y de ahí viene el interés nuestro. Miramos el horizonte, que es lo que he puesto, y dijimos el riesgo es prácticamente nulo para el Estado peruano.